Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 1. El karma y su efecto en el carácter. La palabra karma viene del sánscrito kri, que significa hacer. Toda acción es karma. Así de simple, así de profundo. Pero karma no es solo lo que hacemos con las manos. En la metafísica Vedanta, karma también significa los efectos de nuestras acciones pasadas. Lo que somos hoy es el resultado de todo lo que hicimos antes, y lo que seremos mañana depende de lo que hagamos hoy. En el Karma Yoga, sin embargo, usamos esta palabra en su sentido más directo: trabajo, acción, lo que hacemos en cada momento de nuestra vida. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Vivekananda lo dice con claridad. La meta del ser humano es el conocimiento, no el placer, no la riqueza, no la fama. El conocimiento. La filosofía oriental, a diferencia de mucho de lo que nos enseñaron, no coloca el placer como la meta de la vida. El placer llega y se va. La felicidad superficial aparece y desaparece. Pero el conocimiento, ese permanece. La causa de gran parte del sufrimiento humano es exactamente esta confusión. Creer que el placer es la meta. Un hombre puede pasarse la vida buscando satisfacción y llegar al final de sus días sintiéndose vacío, porque buscó en el lugar equivocado. Con el tiempo, si somos honestos con nosotros mismos, encontramos que tanto el placer como el dolor son grandes maestros, que aprendemos tanto del bien como del mal, que el sufrimiento y la alegría, al pasar frente al alma, dejan imágenes, impresiones, y el resultado de todas esas impresiones combinadas es lo que llamamos carácter. Si tomamos el carácter de cualquier persona, lo que realmente encontramos es el total de sus tendencias, la suma de la inclinación de su mente. Y si miramos con honestidad, descubrimos que la miseria y la felicidad contribuyen por igual a la formación del carácter. El bien y el mal tienen partes iguales en moldearnos, y en muchos casos, la adversidad enseña más que la comodidad. Vivekananda observó algo poderoso. En los grandes hombres y mujeres que la historia ha producido, en la mayoría de los casos, fue la miseria la que más enseñó. Fue la pobreza, no la riqueza. Fueron los golpes de la vida, no los elogios, los que despertaron su fuego interior. Ahora bien, hay algo importante que quiero que entendamos juntos. Todo conocimiento que existe ya está dentro de nosotros. Ningún conocimiento viene verdaderamente de afuera. Lo que llamamos aprender es, en realidad, descubrir, retirar el velo que cubre lo que ya estaba ahí. Newton no inventó la gravedad. La gravedad ya existía. Lo que hizo fue descubrirla en su propia mente, a partir de una sugerencia externa, la manzana que cayó. El mundo exterior solo nos da el estímulo. El verdadero trabajo ocurre dentro. La mente de cada persona es como una mina de conocimiento infinito. El mundo externo es simplemente la ocasión que nos impulsa a explorar esa mina. Todo lo que somos, nuestras lágrimas y sonrisas, nuestras alegrías y penas, nuestros llantos y risas, nuestros elogios y críticas, todo eso, si lo estudiamos con calma, viene de adentro. Ha sido despertado por los golpes que recibimos. Esos golpes, tomados en conjunto, son el karma. Cada golpe mental y físico que recibe el alma enciende en ella fuego, despierta su propio poder, revela su propio conocimiento. Eso es karma, en su sentido más amplio, y así, todos estamos haciendo karma todo el tiempo. En este momento, yo les hablo. Eso es karma. Ustedes escuchan. Eso es karma. Respiramos. Karma. Caminamos. Karma. Todo lo que hacemos, físico o mental, es karma y deja su marca en nosotros. Hay ciertas acciones que son, por así decir,
el resultado acumulado de muchas acciones pequeñas, como cuando estamos junto al mar y escuchamos las olas golpear la orilla. Parece un gran sonido, y sin embargo, cada ola está compuesta de millones y millones de pequeñas ondas. Cada una hace su ruido, pero solo cuando se suman en el gran oleaje es que lo percibimos. Lo mismo ocurre con el ser humano. Cada pulsación del corazón es karma. Cada pequeño acto contribuye a formar la gran corriente de nuestro carácter. Si quieres conocer el carácter verdadero de una persona, no mires sus grandes actuaciones. Cualquier tonto puede volverse héroe por un momento. Observa cómo actúa en los momentos cotidianos, en lo pequeño, en lo invisible. Ahí está el carácter real. Las grandes ocasiones despiertan incluso a los más humildes. Pero el verdaderamente grande es aquel cuyo carácter es grande siempre, donde sea que esté, en lo público y en lo privado. El karma en su efecto sobre el carácter es la fuerza más tremenda con la que el ser humano tiene que trabajar. El hombre es, por así decir, un centro. Está atrayendo hacia sí todas las fuerzas del universo, y en ese centro las fusiona, y luego las envía de vuelta en una gran corriente. Ese centro es el hombre real, el todopoderoso, el omnisciente. Hacia él corren el bien y el mal, la miseria y la felicidad. Y con todo eso, él forma la poderosa corriente de tendencias que llamamos carácter, y la proyecta hacia afuera. Todas las acciones que vemos en el mundo, todos los movimientos de la sociedad humana, todos los trabajos que nos rodean, son simplemente la manifestación del pensamiento, la manifestación de la voluntad del hombre. Las máquinas, las ciudades, los barcos, todo eso es manifestación de la voluntad humana, y esa voluntad la causa el carácter, y el carácter lo fabrica el karma. Los hombres de voluntad poderosa que el mundo ha producido fueron todos trabajadores gigantescos, almas con voluntades suficientemente poderosas para cambiar el mundo, y esas voluntades no se obtuvieron en una sola vida. La voluntad gigante de un Buda o de un Jesús no pudo obtenerse en una sola existencia. Fue creciendo a través del tiempo, acumulando poder, hasta que brotó como una fuerza que transformó a millones. El karma lo determina todo. Nadie puede obtener nada que no se haya ganado. Esta es una ley eterna. Podemos acumular cosas para el disfrute externo, pero solo lo que ganamos de verdad es realmente nuestro. Un hombre puede comprar todos los libros del mundo, pero solo podrá leer los que merece leer, y ese merecer lo produce el karma. Somos responsables de lo que somos, y tenemos el poder de hacernos a nosotros mismos. Si lo que somos ahora es el resultado de nuestras acciones pasadas, entonces lo que deseamos ser en el futuro puede producirse por nuestras acciones presentes. Entonces necesitamos saber cómo actuar. Y aquí entra el Karma Yoga, el Gita, el texto sagrado del que surge esta enseñanza. Dice que el Karma Yoga es actuar con habilidad y como una ciencia. Sabiendo cómo trabajar, uno puede obtener los mayores resultados. Recuerda, todo trabajo es simplemente sacar afuera el poder que ya está dentro de la mente, para despertar el alma. El poder está dentro de cada ser humano. El conocimiento también. Los diferentes trabajos son como golpes que lo despiertan. El hombre trabaja con distintos motivos. No puede haber trabajo sin motivo. Algunos quieren fama y trabajan por la fama. Otros quieren dinero. Otros, poder. Hay quienes trabajan para dejar un nombre cuando mueran. Hay quienes trabajan como penitencia, hacen cosas oscuras y luego dan algo al templo, esperando que eso los absuelva. Pero hay una forma de trabajo diferente.
Hay personas que son la sal de la tierra en cada nación, que trabajan por trabajar, sin esperar fama, sin esperar dinero, sin esperar llegar al cielo. Trabajan simplemente porque el bien vendrá de ello. Y hay quienes hacen el bien a los pobres y ayudan a la humanidad desde motivos aún más elevados, porque creen en hacer el bien y lo aman. El motivo de la fama rara vez trae resultados inmediatos. Generalmente llega cuando ya somos viejos y hemos casi terminado con la vida. Si un hombre trabaja sin ningún motivo egoísta, ¿gana algo? Sí, gana lo más alto. El desinterés es más rentable, solo que la gente no tiene la paciencia de practicarlo. El amor, la verdad y el desinterés no son simplemente figuras morales del discurso, forman nuestro ideal más elevado, porque en ellos se manifiesta el poder más grande. Un hombre que puede trabajar 5 días, o incluso 5 minutos, sin ningún motivo egoísta, sin pensar en el futuro, en el cielo, en el castigo, en nada de eso, tiene en él la capacidad de convertirse en un gigante moral. Es difícil, pero en el fondo de nuestros corazones sabemos su valor y el bien que trae. El autocontrol es la mayor manifestación de poder. Un carro con 4 caballos puede bajar una colina sin frenos, o el cochero puede detener los caballos. ¿Cuál es la mayor manifestación de poder? Contenerlos. Una bala de cañón recorre una gran distancia y cae. Otra choca contra una pared y el impacto genera un calor intenso. Toda energía que sale siguiendo un motivo egoísta se dispersa, no regresa a ti, pero si la contienes, se convierte en desarrollo interno, en poder. Este autocontrol produce una voluntad poderosa, un carácter que hace un Cristo, un Buda. Incluso el necio puede dominar al mundo si trabaja y espera, que espere, que contenga esa idea necia de gobernar. Cuando esa idea se vaya por completo, se habrá convertido en una fuerza en el mundo. Incluso las formas más bajas de trabajo no deben despreciarse. Que el hombre que no conoce algo mejor trabaje para sí mismo, por nombre y fama, pero todos debemos intentar movernos hacia motivos más y más elevados y comprenderlos. Tenemos derecho al trabajo, pero no a sus frutos. Deja los frutos solos. ¿Para qué preocuparte por los resultados? Si quieres ayudar a alguien, nunca pienses en la actitud que esa persona tendrá hacia ti. Si quieres hacer un trabajo grande o bueno, no te molestes en pensar en el resultado. Trabajar, trabajar bien, trabajar con el corazón, sin apego al fruto. Eso es el karma yoga. Eso es el comienzo del camino. En el próximo capítulo, exploraremos qué significa verdaderamente actuar sin apego y por qué ese desapego no es frialdad, sino la forma más elevada de amor. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 2. Cada uno es grande en su lugar. La filosofía Sankhya, una de las más antiguas de la India, nos enseña que la naturaleza está compuesta por 3 fuerzas fundamentales, 3 fuerzas que lo atraviesan todo: la materia, la mente y el alma. La primera es tamas, la oscuridad, la inercia, la parálisis. Cuando tamas predomina en nosotros, nos volvemos lentos, pesados, incapaces de movernos. No es maldad, es simplemente quietud sin dirección. La segunda es rajas, la actividad, el movimiento, la energía que se lanza hacia el mundo. Cuando rajas predomina, somos acción pura, ambición, fuerza que se expande. Tampoco es maldad, es fuego, y el fuego puede iluminar o quemar. La tercera es sattva, el equilibrio, la claridad, la calma que surge cuando las otras 2 fuerzas se balancean. Sattva no es pasividad, es la serenidad del río que fluye sin perder su dirección. Cada uno de nosotros lleva estas 3 fuerzas adentro.
A veces, Tamas nos detiene en la cama cuando deberíamos actuar. A veces, Rajas nos lanza a la acción sin reflexión. Y en los momentos más luminosos, Sattva nos guía con claridad serena. El Karma Yoga trabaja directamente con estas tres fuerzas. Nos enseña a reconocerlas, a no identificarnos con ninguna y a movernos hacia el estado más elevado de conciencia. Pero Vivekananda va más allá. Dice algo que muy pocos maestros espirituales se atreven a decir. Dice, el deber varía según las circunstancias. Lo que es correcto para una persona puede ser incorrecto para otra. Lo que es deber en una cultura puede ser lo opuesto en otra. Y esto no es relativismo moral, es sabiduría profunda. Pensemos en el principio, no resistas el mal. Es una de las enseñanzas más elevadas que existen. Jesús lo dijo, Buda lo vivió, Gandhi lo practicó, y sin embargo, si toda la sociedad dejara de resistir el mal en este momento, el mundo colapsaría, los violentos tomarían todo, los débiles sufrirían aún más. ¿Significa esto que el principio está equivocado? No. Significa que hay una diferencia entre el ideal y el paso donde estás parado ahora mismo. Vivekananda lo explicaba así. El hombre que no resiste porque es débil y tiene miedo, no practica la no resistencia, practica la cobardía, pero el hombre que podría resistir, que tiene la fuerza para hacerlo, y elige no resistir desde el amor genuino, ese hombre alcanza lo más elevado. Primero hay que desarrollar la capacidad de resistir. Luego, desde esa fortaleza, se puede elegir la compasión. Hay una escena del Bhagavad Gita que ilustra esto perfectamente. Arjuna, el guerrero más capaz de su generación, está paralizado frente al ejército enemigo. Ve a sus maestros, a sus primos, a sus amigos, y no puede luchar. Krishna, su guía espiritual, lo llama cobarde. No porque el amor sea malo, sino porque Arjuna usaba el amor como excusa para huir de su deber. Sus acciones traicionaban lo que sus palabras decían, y Krishna le dijo, levántate, cumplí tu deber. No actúes desde el miedo disfrazado de amor. Esto nos lleva a una de las ideas más revolucionarias del Karma Yoga. Cada ser humano tiene un lugar en la creación, y ese lugar no es superior ni inferior al de otro, es simplemente suyo. El rey tiene su lugar, el monje tiene el suyo, el que trabaja con las manos tiene su lugar, el que trabaja con la mente también. El barrendero que cumple su trabajo con amor y dedicación es tan grande, tan sagrado como el rey en su trono. Vivekananda lo decía con una imagen simple. No juzguemos al árbol de manzanas con el estándar del roble, ni al roble con el estándar de la manzana. Para juzgar al árbol de manzanas, usa el estándar de la manzana. Para el roble, el estándar del roble. Cada uno tiene su propia grandeza. Y la sociedad que intenta hacer que todos sean iguales, aplastando las diferencias, no eleva a nadie, los hunde a todos. ¿Y qué significa cumplir bien nuestro lugar? Vivekananda lo desarrolla con profundidad en relación al jefe de hogar, al hombre y la mujer que viven en el mundo, que trabajan, que tienen familia, que pagan deudas y crían hijos. Y dice algo que sorprende. Dice, el jefe de hogar que cumple bien su rol hace algo tan espiritual, tan sagrado, como el monje que medita en la cueva. El trabajo honesto, el cuidado de la familia, el servicio a la comunidad, son formas de adoración. No están por debajo de la vida espiritual, son la vida espiritual, en la forma que le corresponde a quien vive en el mundo. El que va a buscar el trabajo con honestidad, que cuida a sus padres, que sostiene a sus hijos, que da al pobre cuando puede, ese hombre, esa mujer, están haciendo karma yoga, sin saberlo, sin llamarlo así. Simplemente
viviendo su deber con amor. Y aquí llega la historia, una de las más bellas del segundo capítulo. Un rey quería saber, ¿quién es más grande, el monje que renunció al mundo o el jefe de hogar que vive en él? Muchos sabios vinieron a responder. Unos decían que el monje era más grande, otros decían que el jefe de hogar, pero ninguno podía probarlo, hasta que llegó un joven sanniasín y dijo, cada uno es igualmente grande en su lugar. El rey no estaba convencido. Le pidió pruebas. El joven monje lo llevó a un largo viaje. Llegaron a una ciudad extraña. Una princesa, la más bella del reino, estaba eligiendo esposo. Cientos de príncipes se presentaron. La princesa pasó frente a todos, indiferente a todos, hasta que sus ojos cayeron sobre el joven monje y, sin dudarlo, le arrojó la guirnalda de flores, el signo del matrimonio. El joven monje la tomó y la arrojó de vuelta. Dijo, ¿qué es el matrimonio para mí? Soy un sanniasín. Nada de lo que el mundo ofrecía, el poder, la belleza, la riqueza, lo movía. Esa era su grandeza. Después, el monje llevó al rey al bosque. Era de noche y hacía frío. En el árbol donde descansaban, vivía una familia de pájaros, un pájaro macho, su esposa y 3 polluelos pequeños. El pájaro macho miró hacia abajo y vio a los 3 viajeros hambrientos y dijo a su esposa, «Tenemos visitas. Es invierno. No tenemos comida para darles. Mi deber como anfitrión es sagrado». Y sin más, se lanzó al fuego, su pequeño cuerpo, toda su vida, ofrendada para alimentar a quienes llegaron bajo su árbol. La esposa lo vio y dijo, «El esfuerzo de mi marido no fue suficiente. Mi deber como esposa es continuarlo», y también cayó al fuego. Los 3 polluelos se miraron y dijeron, «Nuestros padres hicieron lo que pudieron. Nuestro deber es continuar su obra». Y los 3 también se lanzaron. Los 3 viajeros, conmovidos hasta las lágrimas, no pudieron comer. En la mañana, el sanniasín dijo al rey, «¿Ves ahora? El monje que rechazó la belleza y el poder era grande en su lugar. Los pájaros que entregaron todo por cumplir su deber de hospitalidad eran grandes en su lugar. Cada uno, en su circunstancia, actuó desde lo más elevado de su naturaleza. Eso es lo que la vida nos pide. No que seamos otro, no que imitemos el camino de quien admiran todos, sino que seamos completamente, plenamente, lo que somos en nuestro lugar, con nuestro deber, con la misma entrega con que los pájaros se lanzaron al fuego. Antes de cerrar este capítulo, una reflexión que Vivekananda dejó para todos. Hay una palabra que los Vedas repiten una y otra vez. Abhi, sin miedo. La cobardía es el único pecado real, no el error, no el tropiezo. La cobardía de no atreverse a ser lo que somos, el miedo a nuestro propio deber, el hombre o la mujer que cumple su rol en el mundo, sin vergüenza, sin excusas, sin compararse con el camino de otro. Ese ser humano hace algo que muy pocos en la historia lograron. Vive, realmente vive. En el próximo capítulo exploraremos el secreto del trabajo, el corazón más profundo del Karma Yoga. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 3. El secreto del trabajo. Ayudar a otros físicamente, removiendo sus necesidades materiales, es sin duda algo grandioso, pero Vivekananda nos enseña que la grandeza de esa ayuda depende de cuán profunda y duradera sea. Si puedo saciar el hambre de alguien por una hora, lo he ayudado. Si puedo saciar su hambre por un año, lo he ayudado más. Pero si puedo eliminar su sufrimiento para siempre, eso es la mayor ayuda que existe. Y solo el conocimiento espiritual puede hacer eso. Cualquier otro conocimiento,
satisface las necesidades. Solo por un tiempo. Es únicamente con el conocimiento del espíritu que la facultad del deseo se extingue para siempre. Por eso, ayudar al ser humano espiritualmente es la ayuda más elevada que se puede dar. Quien entrega conocimiento espiritual a otro es el mayor benefactor de la humanidad. Después del conocimiento espiritual, viene el intelectual. El regalo del conocimiento es superior al regalo de la comida o la ropa. Es incluso superior a salvar la vida física de alguien, porque la vida real del ser humano consiste en el conocimiento. La ignorancia es muerte. El conocimiento es vida. Una vida en la oscuridad, tropezando entre la ignorancia y la miseria, es una vida de muy poco valor. Después de la ayuda espiritual e intelectual, viene la ayuda física. Y Vivekananda nos recuerda, nunca cometamos el error de pensar que la ayuda física es la única que existe. No solo es la última, es la menos importante, porque no puede traer satisfacción permanente. Las miserias del mundo no pueden curarse solo con ayuda material. Mientras la naturaleza del ser humano no cambie, las necesidades físicas siempre regresarán, y la miseria siempre volverá a sentirse. La única solución verdadera es purificar al ser humano. La ignorancia es la madre de todo el mal y toda la miseria que vemos. Que los hombres tengan luz, que sean puros, espiritualmente fuertes y educados. Solo entonces cesará la miseria en el mundo. No antes. Podemos convertir cada casa en un asilo de caridad. Podemos llenar el país de hospitales, pero la miseria del ser humano continuará hasta que su carácter cambie. Leemos en el Bhagavad Gita una y otra vez que debemos trabajar sin cesar. Todo trabajo está compuesto por naturaleza de bien y mal. No podemos hacer ningún trabajo que no haga algún bien en algún lugar, pero tampoco existe trabajo alguno que no cause algún daño en algún lugar. Todo trabajo es necesariamente una mezcla de bien y mal, y sin embargo, se nos ordena trabajar sin descanso. El bien y el mal producirán sus resultados, crearán su karma. La acción buena traerá buenos efectos. La acción mala, malos efectos. Pero tanto el bien como el mal son cadenas para el alma. La solución que nos da el Gita es esta. Si no nos apegamos al trabajo que hacemos, ese trabajo no tendrá ningún efecto vinculante sobre el alma. Esta es la idea central del Gita. Trabaja sin cesar, pero sin apegarte a ello. Existe una palabra sánscrita que lo resume todo: samskara. Samskara puede traducirse como tendencia inherente. Imaginemos la mente como un lago. Cada ola, cada ripple que surge en ese lago, cuando se calma, no desaparece del todo. Deja una marca y la posibilidad de que esa ola vuelva a surgir. Esa marca, con la posibilidad de que la ola regrese, es lo que llamamos samskara. Cada trabajo que hacemos, cada movimiento del cuerpo, cada pensamiento que pensamos, deja esa huella en la mente. Y aunque esas huellas no siempre sean visibles en la superficie, trabajan por debajo, subconscientemente. Lo que somos en cada momento está determinado por la suma total de esas impresiones. Lo que soy ahora mismo es el efecto de todas las impresiones de mi vida pasada. Eso es lo que realmente significa el carácter. El carácter de cada persona está determinado por la suma total de sus impresiones. Si predominan las buenas impresiones, el carácter se vuelve bueno. Si predominan las malas, el carácter se vuelve malo. Si un hombre escucha continuamente palabras malas, piensa pensamientos malos, hace acciones malas, su mente estará llena de malas impresiones, y esas impresiones influirán en sus pensamientos y acciones, sin que él sea consciente de ello. Será como una máquina en manos de sus propias impresiones, y lo forzarán a hacer el mal.
Pero si un hombre piensa buenos pensamientos y hace buenas obras, la suma de esas impresiones será buena y de la misma manera lo forzarán a hacer el bien, incluso a pesar de sí mismo. Cuando un hombre ha hecho tanto bien y pensado tantos pensamientos buenos, que hay en él una tendencia irresistible hacia el bien. Incluso si quisiera hacer el mal, su mente no se lo permitirá. Las tendencias lo devolverán al camino correcto. A ese hombre se le dice que tiene un carácter bueno establecido, como la tortuga que mete sus patas y su cabeza dentro del caparazón. La puedes matar, la puedes romper en pedazos, y aún así no saldrá. Así es el carácter del hombre que tiene control sobre sus motivos y sus órganos, controla sus propias fuerzas internas, y nada puede sacarlas contra su voluntad. Con este continuo reflejo de buenos pensamientos, de buenas impresiones, la tendencia hacia el bien se vuelve poderosa, y como resultado, nos sentimos capaces de controlar los sentidos. Solo así se establece el carácter. Solo así el ser humano llega a la verdad. Ese hombre está seguro para siempre. No puede hacer el mal. Puedes ponerlo en cualquier compañía. No habrá peligro para él. Hay un estado aún más elevado que tener esa buena tendencia. Y ese estado es el deseo de liberación. Recuerda siempre, la libertad del alma es la meta de todos los yogas. Cada uno de ellos conduce al mismo resultado. A través del trabajo, los seres humanos pueden llegar a donde Buda llegó a través de la meditación o a donde Cristo llegó a través de la oración. Pero la liberación significa libertad total, libertad de las cadenas del bien y también del mal. Una cadena de oro es tan cadena como una de hierro. Hay una espina en mi dedo y uso otra espina para sacarla. Cuando la saco, tiro las dos. No necesito conservar la segunda espina, porque ambas son espinas. Así, las malas tendencias deben contrarrestarse con las buenas, hasta que todo lo malo casi desaparezca. Pero después, las buenas tendencias también deben superarse. Así el apegado se convierte en desapegado. Trabaja, pero que la acción no deje una impresión profunda en el alma. Que las olas vengan y vayan. Que grandes acciones procedan de tus músculos y tu mente, pero que no dejen una marca profunda en el alma. ¿Cómo se logra esto? Observamos que la impresión de cualquier acción a la que nos apegamos permanece. Puedo encontrar a cientos de personas durante el día, pero esa noche, solo el rostro de quien amo aparece ante mi mente. Mi apego a esa persona causó una impresión más profunda que todos los demás rostros juntos. Por eso, sé desapegado. Deja que las cosas fluyan. Deja que la mente trabaje. Trabaja sin cesar, pero no te encadenes. El apego es terrible. Nadie puede estar completamente en reposo. El 99% de la humanidad trabaja como esclavo, y el resultado es la miseria. Es todo trabajo egoísta. Trabaja desde la libertad, trabaja desde el amor. El amor verdadero nunca llega hasta que hay libertad. No existe amor verdadero posible en el esclavo. Si atas a alguien con cadenas y lo obligas a trabajar para ti, trabajará como una bestia, pero no habrá amor en él. Cuando nosotros trabajamos para las cosas del mundo como esclavos, no puede haber amor verdadero en nosotros. Todo acto de amor trae felicidad. No existe acto de amor que no traiga paz y bienestar como reacción. La existencia real, el conocimiento real y el amor real están eternamente conectados entre sí. Son los tres en uno. Donde uno está, los otros también están. Son los tres aspectos del uno sin segundo. Existencia, conocimiento, bienaventuranza. Krishna dice a Arjuna, mira, si me detuviera del trabajo por un solo momento, el universo moriría. No tengo nada que ganar con el trabajo. Soy el Señor. ¿Pero por qué trabajo?
porque amo al mundo. Dios es desapegado porque ama. Ese amor real nos vuelve desapegados. Cuando hayas logrado amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al mundo entero, de tal manera que no haya reacción de dolor o celos, sin sentimiento egoísta, entonces estarás en condiciones de ser verdaderamente desapegado. En el próximo capítulo, exploraremos una pregunta fundamental. ¿Qué es el deber? ¿Y cómo sabemos cuál es el nuestro? Que el trabajo que hagas hoy sea una ofrenda de amor. Namaste. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 4. ¿Qué es el deber? Para estudiar el Karma Yoga, es necesario saber qué es el deber. Si debo hacer algo, primero, tengo que saber qué es mi deber. Solo entonces puedo hacerlo. La idea del deber varía de nación en nación. El musulmán dice que su deber está escrito en el Corán. El hindú dice que su deber está en los Vedas. El cristiano dice que su deber está en la Biblia. Encontramos ideas muy distintas sobre el deber según los diferentes estados de la vida, los diferentes períodos históricos y las diferentes naciones. El término deber, como todo término abstracto universal, es imposible de definir con claridad. Solo podemos llegar a comprenderlo al observar sus efectos prácticos en la vida. Cuando ciertas situaciones se presentan ante nosotros, todos tenemos un impulso natural o cultivado de actuar de determinada manera. A veces la mente considera que es bueno actuar así en esas circunstancias. Otras veces, considera que es incorrecto actuar del mismo modo, incluso en las mismas circunstancias. La idea ordinaria del deber en todas partes es que todo buen hombre sigue los dictados de su conciencia. Pero, ¿qué es lo que hace que un acto sea un deber? Si un cristiano encuentra un trozo de carne de vaca frente a él y no lo come para salvar su propia vida, o no lo da para salvar la vida de otro hombre, sentirá que no ha cumplido su deber. Pero si un hindú se atreve a comer esa carne, o a dársela a otro hindú, igualmente sentirá que tampoco ha cumplido su deber. El entrenamiento y la educación del hindú lo llevan a sentir así. En el siglo pasado, existían en la India bandas de ladrones llamados thugs, que consideraban su deber matar a todo hombre que pudieran y robarle su dinero. Cuanto mayor era el número de hombres que mataban, más virtuosos se creían. Ordinariamente, si un hombre sale a la calle y dispara a otro, es probable que se sienta mal, pensando que ha obrado mal. Pero si ese mismo hombre, como soldado de su regimiento, mata no a uno sino a 20, es seguro que se sentirá satisfecho y pensará que ha cumplido su deber admirablemente. Por tanto, vemos que no es el acto en sí lo que define un deber. Dar una definición objetiva del deber es completamente imposible. Sin embargo, existe el deber desde el lado subjetivo. Cualquier acción que nos lleva hacia Dios es una buena acción y es nuestro deber. Cualquier acción que nos lleva hacia abajo es mala y no es nuestro deber. Desde el punto de vista subjetivo, podemos ver que ciertos actos tienen la tendencia a elevarnos y ennoblecernos, mientras que otros tienen la tendencia a degradarnos y embrutecernos. Pero no es posible determinar con certeza qué actos tienen qué tendencia en relación con todas las personas, en todas sus circunstancias. Sin embargo, hay una sola idea de deber que ha sido universalmente aceptada por toda la humanidad, en todas las épocas, y puede resumirse en un aforismo sánscrito: no hagas daño a ningún ser,
No hacer daño a ningún ser es virtud. Hacer daño es pecado. El Bhagavad Gita alude frecuentemente a deberes que dependen del nacimiento y la posición en la vida. El nacimiento y la posición en la vida y en la sociedad determinan en gran medida la actitud mental y moral de los individuos hacia las diversas actividades de la vida. Por tanto, es nuestro deber hacer aquello que nos eleve y enaltezca, de acuerdo con los ideales y las actividades de la sociedad en la que hemos nacido. Pero debe recordarse especialmente que los mismos ideales y actividades no prevalecen en todas las sociedades y países. Nuestra ignorancia de esto es la causa principal de gran parte del odio de una nación hacia otra. Un americano piensa que todo lo que un americano hace según la costumbre de su país es lo mejor que se puede hacer, y que quien no sigue esa costumbre debe ser una persona muy malvada. Un hindú piensa que sus costumbres son las únicas correctas y las mejores del mundo, y que quien no las obedece debe ser el hombre más malvado que existe. Este es un error muy natural que todos cometemos con facilidad, pero es muy dañino. Es la causa de la mitad de la falta de caridad que existe en el mundo. Por tanto, el punto que debemos recordar es que siempre deberíamos intentar ver el deber de otros a través de sus propios ojos y nunca juzgar las costumbres de otros pueblos con nuestro propio criterio. Yo no soy el estándar del universo. Tengo que adaptarme al mundo, y no el mundo a mí. Así, vemos que el entorno cambia la naturaleza de nuestros deberes, y cumplir el deber que nos corresponde en cada momento particular es lo mejor que podemos hacer en este mundo. Cumplamos primero el deber que nos corresponde por nacimiento, y cuando lo hayamos hecho, cumplamos el deber que nos corresponde por nuestra posición en la vida y en la sociedad. Sin embargo, hay un gran peligro en la naturaleza humana. El hombre nunca se examina a sí mismo. Cree que es tan apto para estar en el trono como el rey. Aunque así fuera, primero debe demostrar que ha cumplido el deber de su propia posición. Solo entonces llegará a deberes más elevados. Cuando empezamos a trabajar con seriedad en el mundo, la naturaleza nos da golpes por todos lados y pronto nos ayuda a descubrir cuál es nuestro lugar. Ningún hombre puede ocupar satisfactoriamente, durante mucho tiempo, una posición para la que no está preparado. No tiene sentido quejarse contra el ajuste de la naturaleza. Quien hace el trabajo más humilde no es por eso un hombre inferior. Ningún hombre debe ser juzgado por la mera naturaleza de sus deberes, sino que todos deben ser juzgados por la forma y el espíritu con que los realizan. Más adelante encontraremos que incluso esta idea del deber sufre cambios, y que el mayor trabajo se hace únicamente cuando no hay ningún motivo egoísta que lo impulse. Sin embargo, es el trabajo mediante el sentido del deber lo que nos lleva a trabajar sin ninguna idea de deber. Cuando el trabajo se convierta en adoración, y algo más elevado aún, entonces el trabajo se hará por sí mismo. El deber raramente es dulce. Solo cuando el amor lubrica sus ruedas, fluye suavemente. De otro modo, es una fricción continua. ¿Cómo de otro modo podrían los padres cumplir sus deberes hacia sus hijos, los esposos hacia sus esposas, y viceversa? La única forma de ascender es cumpliendo el deber que tenemos más cercano, y así, reuniendo fuerza, avanzar hasta alcanzar el estado más elevado. Hay un cuento en la India que ilustra esto con precisión. Un joven sannyasin fue al bosque. Allí meditó, adoró y practicó yoga durante mucho tiempo. Un día, estaba sentado bajo un árbol cuando algunas hojas secas cayeron sobre su cabeza. Miró hacia arriba y vio un cuervo y una grulla peleando en la cima del árbol, lo cual lo enfureció enormemente.
En su enojo los miró fijamente, y un destello de fuego salió de su cabeza. Tal era el poder del yogi, y los redujo a cenizas. Estaba muy complacido por este desarrollo del poder, pero luego tuvo que ir al pueblo a pedir su alimento. Se detuvo en una puerta y dijo: «Madre, dame comida». Una voz llegó desde adentro: «Espera un poco, hijo mío». El joven pensó: «Mujer miserable, ¿cómo te atreves a hacerme esperar? Aún no conoces mi poder». Mientras pensaba esto, la voz llegó de nuevo: «Muchacho, no pienses demasiado en ti mismo. Aquí no hay ni cuervo ni grulla». Quedó asombrado, pero tuvo que esperar. Por fin la mujer salió, y él cayó a sus pies y dijo: «Madre, ¿cómo lo sabías?». Ella respondió: «Hijo mío, no conozco tu yoga ni tus prácticas. Soy una mujer común y corriente de todos los días. Te hice esperar porque mi marido está enfermo y lo estaba cuidando. Toda mi vida me esforcé por cumplir mi deber. Cuando era soltera, cumplí mi deber hacia mis padres. Ahora que estoy casada, cumplo mi deber hacia mi marido. Ese es todo el yoga que practico. Pero al cumplir mi deber, me he iluminado. Así pude leer tus pensamientos y saber lo que habías hecho en el bosque. Si quieres aprender algo más elevado que esto, ve al mercado de tal pueblo, donde encontrarás a un hombre llamado Vyada, que te enseñará algo que te alegrará mucho aprender». El Sannyasin pensó: ¿por qué iría a ese pueblo y a buscar a un Vyada? Pero después de lo que había visto, su mente se abrió un poco y fue. Al llegar cerca del pueblo, encontró el mercado y vio, a lo lejos, a un hombre corpulento cortando carne con grandes cuchillos, hablando y negociando con distintas personas. El joven pensó: «Señor, ayúdame. ¿Es este el hombre del que voy a aprender? Es la encarnación de un demonio». Mientras tanto, aquel hombre levantó la vista y dijo: «Oh, Swami, esa señora te envió aquí. Siéntate hasta que termine mis asuntos». El sannyasin se sentó. El hombre terminó su trabajo, tomó su dinero y dijo: «Venga, señor, venga a mi casa». Al llegar a casa, el Vyada le dio un asiento y dijo: «Espera aquí». Fue adentro, lavó a su padre y a su madre ancianos, los alimentó, hizo todo lo que pudo para contentarlos, y luego volvió al sannyasin y dijo: «Ahora, señor, usted vino a verme. ¿En qué puedo servirle?». El sannyasin le hizo algunas preguntas sobre el alma y sobre Dios, y el Vyada le dio una enseñanza que forma parte del Mahabharata, llamada el Vyada Gita. Es uno de los vuelos más elevados del Vedanta. Cuando el Vyada terminó de enseñar, el sannyasin quedó asombrado. Dijo: «¿Por qué estás en ese cuerpo, con semejante conocimiento? ¿Por qué estás haciendo este trabajo?». El Vyada respondió: «Hijo mío, ningún deber es feo, ningún deber es impuro. Mi nacimiento me colocó en estas circunstancias. De niño aprendí el oficio. Soy desapegado y trato de cumplir bien mi deber. Trato de cumplir mi deber como jefe de hogar y trato de hacer todo lo que puedo para hacer felices a mi padre y a mi madre. No conozco tu yoga, ni me convertí en sannyasin, ni salí del mundo hacia el bosque. Sin embargo, todo lo que has escuchado y visto me llegó a través del cumplimiento desapegado del deber que corresponde a mi posición. Hay un sabio en la India, un gran yogi, uno de los hombres más maravillosos que he visto en mi vida. Es un hombre peculiar. No enseñará a nadie. Si le haces una pregunta, no responderá. Si haces una pregunta y esperas algunos días, en el curso de la conversación sacará el tema a colación y arrojará una luz maravillosa sobre él. Una vez me dijo el secreto del trabajo: une el fin y el medio en uno solo. Cuando estás haciendo cualquier trabajo, no pienses en nada más allá. Hazlo como adoración,
como la adoración más elevada, y dedícale toda tu vida durante ese tiempo. Así, en la historia, el Vyada y la mujer cumplieron su deber con alegría y plenitud de corazón. El resultado fue que se iluminaron, mostrando claramente que el recto cumplimiento de los deberes de cualquier posición en la vida, sin apego a los resultados, nos lleva a la más alta realización de la perfección del alma. Es el trabajador apegado a los resultados quien se queja de la naturaleza del deber que le ha tocado. Para el trabajador desapegado, todos los deberes son igualmente buenos e instrumentos eficientes con los que pueden destruirse el egoísmo y la sensualidad y asegurarse la libertad del alma. Todos somos propensos a sobreestimarnos. Nuestros deberes están determinados por nuestros méritos en mucha mayor medida de lo que estamos dispuestos a reconocer. La competencia despierta la envidia y mata la bondad del corazón. Para el quejumbroso, todos los deberes son desagradables, nada los satisfará jamás, y toda su vida está condenada al fracaso. Sigamos trabajando, haciendo a medida que avanzamos todo lo que resulte ser nuestro deber, y estando siempre listos para poner nuestro hombro en la rueda. Entonces, sin duda veremos la luz. En el próximo capítulo, exploraremos cómo al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Namaste. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 5. Nos ayudamos a nosotros mismos, no al mundo. Antes de considerar más cómo la devoción al deber nos ayuda en nuestro progreso espiritual, permítame presentarles otro aspecto de lo que en la India entendemos por karma. En toda religión hay tres partes: filosofía, mitología y ritual. La filosofía es, por supuesto, la esencia de toda religión. La mitología la explica e ilustra mediante las vidas más o menos legendarias de grandes hombres, historias y fábulas de cosas maravillosas. El ritual da a esa filosofía una forma aún más concreta, para que todos puedan comprenderla. El ritual es, en realidad, filosofía concretizada. Este ritual es karma. Es necesario en toda religión, porque la mayoría de nosotros no puede comprender las cosas espirituales abstractas hasta que crecemos mucho espiritualmente. Es fácil para los hombres pensar que pueden comprender cualquier cosa. Pero cuando llega la experiencia práctica, descubren que las ideas abstractas son a menudo muy difíciles de comprender. Por tanto, los símbolos son de gran ayuda, y no podemos prescindir del método simbólico de presentar las cosas. Desde tiempos inmemoriales, los símbolos han sido utilizados por toda clase de religiones. En cierto sentido, no podemos pensar sino en símbolos. Las palabras mismas son símbolos del pensamiento. En otro sentido, todo en el universo puede ser contemplado como un símbolo. El universo entero es un símbolo, y Dios es la esencia que hay detrás. Este tipo de simbolismo no es simplemente una creación del hombre. Los símbolos de la religión tienen un crecimiento natural. De otro modo, ¿por qué ciertos símbolos están asociados a ciertas ideas en la mente de casi todos? Muchos de ustedes pueden pensar que la cruz apareció por primera vez como símbolo en relación con la religión cristiana. Pero en realidad existía antes del cristianismo, antes de que naciera Moisés, antes de que se dieran los Vedas, antes de que hubiera ningún registro humano de las cosas humanas. La cruz se encontraba entre los aztecas y los fenicios. Cada raza parece haber tenido la cruz. Además, el símbolo del Salvador crucificado parece haber sido conocido por casi todas las naciones. El círculo ha sido un gran símbolo en todo el mundo. Luego está el más universal de todos los símbolos, la esvástica,
¿Qué nos muestra esto? Todos estos símbolos no pueden haber sido puramente convencionales. Debe haber alguna razón para ellos, alguna asociación natural entre ellos y la mente humana. El lenguaje no es el resultado de la convención. Nunca hubo una idea sin una palabra correspondiente, ni una palabra sin una idea correspondiente. Las ideas y las palabras son inseparables por naturaleza. En el mundo del simbolismo ritual, tenemos una expresión del pensamiento religioso de la humanidad. Nuestro deber hacia los demás significa ayudar a los demás, hacer el bien al mundo. ¿Por qué debemos hacer el bien al mundo? Aparentemente para ayudar al mundo, pero en realidad para ayudarnos a nosotros mismos. Siempre debemos intentar ayudar al mundo. Ese debe ser el motivo más elevado en nosotros. Pero si lo consideramos bien, encontramos que el mundo no requiere en absoluto nuestra ayuda. Este mundo no fue creado para que tú o yo viniéramos a ayudarlo. ¿No podemos negar que hay mucha miseria en él? Salir a ayudar a otros es, por tanto, lo mejor que podemos hacer. Aunque a la larga encontraremos que ayudar a otros es solo ayudarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer en el mejor de los casos? Construir un hospital, hacer caminos o erigir asilos de caridad. Pero, ¿qué son todas estas cosas? Un viento poderoso en 5 minutos puede derribar todos tus edificios. Una erupción volcánica puede barrer todos nuestros caminos, hospitales, ciudades y edificios. Entonces, ¿qué haremos? Dejemos de hablar de hacer el bien al mundo. No está esperando tu ayuda ni la mía. Sin embargo, debemos trabajar y hacer constantemente el bien, porque es una bendición para nosotros mismos. Esa es la única forma en que podemos volvernos perfectos. Ningún mendigo al que hayamos ayudado nos ha debido nunca ni un solo centavo. Nosotros le debemos todo a Él, porque nos ha permitido ejercer nuestra caridad en Él. Es completamente equivocado pensar que hemos hecho o podemos hacer el bien al mundo. Es un pensamiento necio, y todos los pensamientos necios traen miseria. Pensamos que hemos ayudado a algún hombre y esperamos que nos lo agradezca. Y como no lo hace, llega la infelicidad. ¿Por qué deberíamos esperar algo a cambio de lo que hacemos? Sé agradecido con el hombre al que ayudas. Piensa en él como en Dios. ¿No es un gran privilegio que se nos permita adorar a Dios ayudando a nuestros semejantes? Si fuéramos verdaderamente desapegados, escaparíamos a todo este dolor de la vana expectativa y podríamos hacer alegremente el bien en el mundo. Nunca vendrá infelicidad ni miseria a través del trabajo hecho sin apego. El mundo continuará con su felicidad y su miseria a través de la eternidad. Había una vez un hombre pobre que quería dinero. Había oído que, si podía apoderarse de un fantasma, podría ordenarle que le trajera dinero o cualquier otra cosa que quisiera. Fue a buscar a un hombre que le diera un fantasma, y por fin encontró a un sabio con grandes poderes. El sabio le preguntó qué haría con un fantasma. «Quiero un fantasma que trabaje para mí. Enséñame cómo conseguir uno». «Lo deseo mucho», respondió el hombre. Pero el sabio dijo: «No te perturbes. Vete a casa». Al día siguiente, el hombre volvió de nuevo al sabio y comenzó a llorar y rogar: «Dame un fantasma. Necesito tener un fantasma, señor, para que me ayude». Por fin, el sabio se cansó y dijo: «Toma este encantamiento. Repite esta palabra mágica y aparecerá un fantasma, y todo lo que le digas lo hará. Pero ten cuidado. Son seres terribles y deben mantenerse continuamente ocupados. Si no le das trabajo, te quitará la vida». El hombre respondió: «Eso es fácil. Puedo darle trabajo toda su vida». Fue a un bosque, y después de largas repeticiones de la palabra mágica,
Un enorme fantasma apareció ante él y dijo, «Soy un fantasma. He sido conquistado por tu magia, pero debes mantenerme constantemente empleado. En el momento en que no me des trabajo, te mataré». El hombre dijo, «Constrúyeme un palacio». Y el fantasma dijo, «Está hecho. El palacio está construido. Tráeme dinero», dijo el hombre. «Aquí está tu dinero», dijo el fantasma. «Tala este bosque y construye una ciudad en su lugar». «Eso está hecho», dijo el fantasma. ¿Algo más? Ahora el hombre empezó a asustarse. No podía darle nada más que hacer. El fantasma decía, «Dame algo que hacer o te devoraré». El pobre hombre no podía encontrar más ocupación para él. Corrió y por fin llegó al sabio y dijo, «Oh Señor, proteja mi vida». El sabio le preguntó qué pasaba, y el hombre respondió, «No tengo nada que darle al fantasma. Todo lo que le digo que haga, lo hace en un momento, y amenaza con devorarme si no le doy trabajo». Justo entonces llegó el fantasma diciendo, «Te devoraré». El hombre comenzó a temblar y rogó al sabio que le salvara la vida. El sabio dijo, «Te encontraré una solución. Mira ese perro de cola rizada. Desenvaina tu espada rápidamente. Córtale la cola y dásela al fantasma para que la enderece». El hombre cortó la cola del perro y se la dio al fantasma diciendo, «Endereza eso por mí». El fantasma la tomó y lenta y cuidadosamente la enderezó. Pero en cuanto la soltó, se curvó instantáneamente de nuevo. Una vez más la enderezó laboriosamente, solo para encontrarla curvada de nuevo en cuanto intentó soltarla. Así, siguió durante días y días, hasta que quedó agotado y dijo, «Nunca había estado en semejante apuro en toda mi vida. Soy un viejo fantasma veterano, pero nunca antes había estado en tal apuro. Haré un compromiso contigo», le dijo al hombre. «Déjame ir y guardaré todo lo que te he dado, y prometo no hacerte daño». El hombre quedó muy complacido y aceptó la oferta con alegría. Este mundo es como la cola rizada de un perro, y la gente ha estado intentando enderezarla durante cientos de años, pero cuando la sueltan, se vuelve a curvar. ¿Cómo podría ser de otro modo? Primero, hay que saber cómo trabajar sin apego. Cuando sabemos que este mundo es como la cola rizada de un perro y que nunca se enderezará del todo, no nos volveremos fanáticos. Si no hubiera fanatismo en el mundo, haría mucho más progreso del que hace ahora. Recapitulando los puntos principales. Primero, debemos tener en cuenta que todos somos deudores del mundo y que el mundo no nos debe nada. Es un gran privilegio para todos nosotros poder hacer algo por el mundo. Al ayudar al mundo, realmente nos ayudamos a nosotros mismos. El segundo punto es que hay un Dios en este universo. No es verdad que este universo esté a la deriva y necesite ayuda tuya o mía. Dios está siempre presente en él. Es inmortal, eternamente activo e infinitamente vigilante. Cuando todo el universo duerme, Él no duerme. Está trabajando incesantemente. Tercero, no debemos odiar a nadie. Este mundo siempre continuará siendo una mezcla de bien y mal. Nuestro deber es simpatizar con los débiles y amar incluso al que obra mal. El mundo es un gran gimnasio moral en el que todos tenemos que hacer ejercicio para volvernos cada vez más fuertes espiritualmente. Cuarto, no debemos ser fanáticos de ningún tipo, porque el fanatismo se opone al amor. Y finalmente, cuanto más tranquilos estemos y menos perturbados estén nuestros nervios, más amaremos y mejor será nuestro trabajo. En el próximo capítulo exploraremos cómo el desapego completo es la más elevada forma de entrega. Namaste. Karma Yoga.
de Swami Vivekananda. Capítulo 6. El desapego es la completa abnegación del yo. Así como toda acción que emana de nosotros nos vuelve como reacción, también nuestras acciones pueden actuar sobre otras personas, y las de ellas sobre nosotros. Quizás todos ustedes han observado como un hecho que cuando las personas hacen acciones malas, se vuelven cada vez más malas, y cuando comienzan a hacer el bien, se vuelven cada vez más fuertes y aprenden a hacer el bien en todo momento. Esta intensificación de la influencia de la acción no puede explicarse sobre ninguna otra base que la de que podemos actuar y reaccionar unos sobre otros. Para tomar un ejemplo de la ciencia física, cuando estoy haciendo cierta acción, puede decirse que mi mente está en cierto estado de vibración. Todas las mentes que están en circunstancias similares tendrán la tendencia a ser afectadas por mi mente. Si hay diferentes instrumentos musicales afinados igual en una habitación, todos ustedes habrán notado que cuando uno vibra, los otros tienen la tendencia de vibrar dando la misma nota. Así también, todas las mentes que tienen la misma tensión, por así decir, serán igualmente afectadas por el mismo pensamiento. Por supuesto, esta influencia del pensamiento sobre la mente variará según la distancia y otras causas, pero la mente siempre está abierta a ser afectada. Supongamos que estoy haciendo una acción malvada. Mi mente está en cierto estado de vibración, y todas las mentes en el universo que están en un estado similar tienen la posibilidad de ser afectadas por la vibración de mi mente. Así, cuando estoy haciendo una buena acción, mi mente está en otro estado de vibración, y todas las mentes sintonizadas de manera similar tienen la posibilidad de ser afectadas por mi mente. Este poder de la mente sobre la mente es mayor o menor según la fuerza de la tensión, sea mayor o menor. Siguiendo este símil más allá, es perfectamente posible que, así como las ondas de luz pueden viajar millones de años antes de alcanzar cualquier objeto, también las ondas de pensamiento pueden viajar cientos de años antes de encontrar un objeto con el que vibren en armonía. Es perfectamente posible, entonces, que nuestra atmósfera esté llena de esas pulsaciones de pensamiento, tanto buenas como malas. Todo pensamiento proyectado desde cada cerebro sigue pulsando, por así decir, hasta que encuentra un objeto adecuado que lo reciba. Cualquier mente que esté abierta a recibir algunos de estos impulsos los tomará de inmediato. Así, cuando un hombre está haciendo acciones malvadas, ha llevado su mente a cierto estado de tensión, y todas las ondas que corresponden a ese estado de tensión, que puede decirse que ya están en la atmósfera, lucharán por entrar en su mente. Por eso el malhechor generalmente sigue haciendo cada vez más el mal. Sus acciones se intensifican. Lo mismo ocurrirá con el que hace el bien. Se abrirá a todas las buenas ondas que hay en la atmósfera, y sus buenas acciones también se intensificarán. Corremos, por tanto, un doble peligro al hacer el mal. Primero, nos abrimos a todas las influencias malignas que nos rodean. Segundo, creamos el mal que afecta a otros, quizás cientos de años después. Al hacer el mal, nos hacemos daño a nosotros mismos y también a los demás. Al hacer el bien, hacemos bien a nosotros mismos y a los demás también. Y, al igual que todas las demás fuerzas en el hombre, estas fuerzas del bien y del mal también se fortalecen desde afuera. Según el Karma Yoga, la acción que uno ha realizado no puede ser destruida hasta que haya dado sus frutos. Ningún poder en la naturaleza puede impedirle producir sus resultados. Si hago una acción malvada, debo sufrir por ello. No hay poder en este universo que pueda detenerlo.
Del mismo modo, si hago una buena acción, no hay poder en el universo que pueda evitar que produzca buenos resultados. La causa debe tener su efecto. Nada puede prevenirlo ni retenerlo. Ahora viene una pregunta muy fina y seria sobre el karma yoga, a saber, que estas acciones nuestras, tanto buenas como malas, están íntimamente conectadas entre sí. No podemos trazar una línea de demarcación y decir, esta acción es completamente buena y esta completamente mala. No hay ninguna acción que no produzca al mismo tiempo frutos buenos y malos. Para poner el ejemplo más cercano, les estoy hablando, y algunos de ustedes quizás piensen que estoy haciendo el bien. Al mismo tiempo, quizás estoy matando miles de microbios en la atmósfera, así que estoy haciendo el mal a algo más, cuando está muy cerca de nosotros y afecta a quienes conocemos. Decimos que es una muy buena acción si los afecta de manera favorable. Pero los microbios no lo. Dirán, la forma en que mi charla los afecta es obvia para ustedes. Cómo afecta a los microbios no es tan obvia. Y así, si analizamos nuestras acciones malas también, podemos encontrar que en algún lugar quizás resulte algo bueno de ellas. Quien en una buena acción ve que hay algo malo en ella, y en medio del mal ve que hay algo bueno en algún lugar, ha conocido el secreto del trabajo. Pero ¿qué se deduce de esto? Que, por mucho que lo intentemos, no puede haber ninguna acción que sea perfectamente pura, ni ninguna que sea perfectamente impura, tomando pureza e impureza, en el sentido de no causar daño y causarlo. No podemos respirar ni vivir sin perjudicar a otros, y cada bocado de alimento que comemos le es quitado a otro. Nuestras propias vidas desplazan otras vidas. Puede ser hombres, o animales, o pequeños microbios, pero a alguno de estos tenemos que desplazar. Siendo así, se deduce naturalmente que la perfección nunca puede alcanzarse mediante el trabajo. Podemos trabajar a través de toda la eternidad, pero no habrá salida de este intrincado laberinto. Puedes trabajar y seguir trabajando. No habrá fin para esta inevitable asociación de bien y mal en los resultados del trabajo. El segundo punto a considerar es cuál es el fin del trabajo. Encontramos que la gran mayoría de las personas en cada país cree que habrá un momento en que este mundo se volverá perfecto, en que no habrá enfermedad, ni muerte, ni infelicidad, ni maldad. Esta es una idea muy buena, un muy buen motivo para inspirar y elevar a los ignorantes. Pero si pensamos por un momento, veremos que en la misma superficie es imposible que sea así. ¿Cómo podría serlo? Si el bien y el mal son el anverso y el reverso de la misma moneda, ¿cómo puedes tener el bien sin el mal al mismo tiempo? ¿Qué significa perfección? Una vida perfecta es una contradicción de términos. La vida en sí misma es un estado de lucha continua entre nosotros y todo lo que hay fuera. Ya hemos visto que al ayudar al mundo nos ayudamos a nosotros mismos. El principal efecto del trabajo hecho por los demás es purificarnos a nosotros mismos. Mediante el esfuerzo constante de hacer el bien a otros, intentamos olvidarnos de nosotros mismos. Este olvido de uno mismo es la gran lección que tenemos que aprender en la vida. El hombre piensa neciamente que puede hacerse feliz por sí mismo, y después de años de lucha, descubre por fin que la verdadera felicidad consiste en matar el egoísmo, y que nadie puede hacerle feliz excepto él mismo. Cada acto de caridad, cada pensamiento de simpatía, cada acción de ayuda, cada buena obra, está quitando tanta importancia de nuestros pequeños egos y haciéndonos pensar en nosotros mismos como los más bajos y los menos importantes. Aquí encontramos que jnana, bhakti y karma
Todos convergen en un punto. El ideal más elevado es la eterna y completa abnegación del yo, donde no hay yo, sino que todo es tú. Y ya sea que el hombre sea consciente o no de ello, el Karma Yoga lleva al hombre a ese fin. Encontrarás varias clases de hombres en este mundo. Primero, están los hombres de Dios, cuya abnegación del yo es completa, y que solo hacen el bien a los demás, incluso a costa de sus propias vidas. Estos son los más elevados de los hombres. Si hay 100 de estos en cualquier país, ese país nunca necesita desesperar, pero lamentablemente son muy pocos. Luego están los hombres buenos que hacen el bien a los demás, mientras no se perjudica a ellos mismos. Y hay una tercera clase que, para hacerse el bien a sí mismos, perjudican a los demás. Aquí hay dos palabras en sánscrito. Una es pravriti, que significa girar hacia, y la otra es nivriti, que significa girar lejos. El girar hacia es lo que llamamos el mundo, el yo y lo mío. Incluye todas esas cosas que siempre enriquecen ese yo con riqueza, dinero, poder, nombre y fama. Tienen una naturaleza de acumulación, siempre tendiendo a acumular todo en un centro, y ese centro es uno mismo. Eso es pravriti. La tendencia natural de todo ser humano es tomar todo de todas partes y acumularlo alrededor de un centro, que es su propio yo querido. Cuando esta tendencia empieza a romperse, cuando es nivriti, o alejarse de, entonces comienzan la moral y la religión. Tanto pravriti como nivriti son de la naturaleza del trabajo. La primera es trabajo malo y la segunda es trabajo bueno. Esta nivriti es la base fundamental de toda moral y toda religión, y la perfección misma de ella es la completa abnegación del yo, la disposición a sacrificar la mente, el cuerpo y todo lo demás por otro ser. Cuando un hombre ha alcanzado ese estado, ha alcanzado la perfección del Karma Yoga. Este es el resultado más elevado de las buenas obras. Aunque un hombre no haya estudiado ningún sistema de filosofía, aunque no crea en ningún Dios y nunca haya creído, aunque no haya rezado ni una sola vez en toda su vida, si el simple poder de las buenas acciones lo ha llevado a ese estado donde está dispuesto a dar su vida y todo lo demás por los demás, ha llegado al mismo punto al que llegará el hombre religioso a través de sus oraciones y el filósofo a través de su conocimiento. Así, puedes encontrar que el filósofo, el trabajador y el devoto, todos se encuentran en un punto. Ese punto es la abnegación del yo. Por muy diferentes que sean sus sistemas de filosofía y religión, toda la humanidad se pone de pie en reverencia y asombro ante el hombre que está dispuesto a sacrificarse por los demás. Aquí no se trata en absoluto de ningún credo ni doctrina. Incluso los hombres más opuestos a todas las ideas religiosas, cuando ven uno de estos actos de completo autosacrificio, sienten que deben reverenciarlo. Hay una historia en la India que ilustra esto con una profundidad que no se olvida. El gran sabio Vyasa tuvo un hijo llamado Shuka, que nació perfectamente iluminado. Vyasa lo envió ante el rey Janaka, un gran rey que se llamaba Janaka Videha, que significa sin cuerpo. Aunque era rey, había olvidado completamente que era un cuerpo. Sentía que era un espíritu todo el tiempo. Cuando el joven Shuka se presentó en las puertas del palacio, los guardias no le prestaron ninguna atención. Solo le dieron un asiento, y estuvo allí 3 días y 3 noches. Nadie le habló. Nadie le preguntó quién era ni de dónde venía. Era hijo de un gran sabio. Su padre era honrado por todo el país, y él mismo era una persona muy respetable. Sin embargo, los bajos guardias del palacio no le prestaban ninguna atención. Después de eso, de repente, los ministros del rey
y todos los grandes oficiales llegaron y lo recibieron con los mayores honores. Lo condujeron al interior, le mostraron espléndidas habitaciones, le dieron los baños más fragantes y vestidos maravillosos. Durante 8 días lo mantuvieron allí en toda clase de lujos. Ese rostro sereno y solemne de Shuka no cambió ni en lo más mínimo por el cambio en el trato que se le dispensaba. Era el mismo en medio de este lujo que cuando esperaba en la puerta. Luego fue llevado ante el rey. El rey estaba en su trono, sonaba música y había danza y otros entretenimientos. El rey le dio entonces una taza de leche llena hasta el borde y le pidió que diera 7 vueltas por el salón sin derramar ni una sola gota. El joven tomó la taza y procedió en medio de la música y la atracción de los bellos rostros, como lo deseaba el rey. Dio 7 vueltas y no se derramó ni una gota de leche. La mente del joven no podía ser atraída por nada en el mundo, a menos que él lo permitiera. Y cuando le trajo la taza al rey, el rey le dijo: «Lo que tu padre te enseñó y lo que tú mismo aprendiste, yo solo puedo repetirlo. Has conocido la verdad. Vuelve a casa». Así, el hombre que ha practicado el control sobre sí mismo no puede ser afectado por nada exterior. Ya no hay esclavitud para él. Su mente se ha vuelto libre. Solo ese hombre es apto para vivir bien en el mundo. Nuestros diversos yogas no se contradicen entre sí. Cada uno de ellos nos lleva al mismo objetivo y nos hace perfectos, solo que cada uno tiene que practicarse con empeño. Todo el secreto está en practicar. Primero tienes que escuchar, luego pensar y luego practicar. Esto es cierto para todo yoga. Tienes que escuchar primero sobre él y comprender lo que es. Y muchas cosas que no comprendes se te aclararán mediante la escucha y el pensamiento constantes. Es difícil comprender todo de una vez. La explicación de todo se encuentra en definitiva en uno mismo. Nadie fue nunca realmente enseñado por otro. Cada uno de nosotros tiene que enseñarse a sí mismo. El maestro externo solo ofrece la sugerencia que despierta al maestro interno para que trabaje en la comprensión de las cosas. Entonces, las cosas se nos aclararán mediante nuestro propio poder de percepción y pensamiento, y las realizaremos en nuestras propias almas, y esa realización crecerá hasta convertirse en el intenso poder de la voluntad. Primero es sentimiento, luego se convierte en querer, y de ese querer surge la tremenda fuerza para el trabajo que recorrerá cada vena y cada nervio y cada músculo, hasta que toda la masa de tu ser se convierta en un instrumento del desinteresado yoga del trabajo, y se logre el resultado deseado de la perfecta abnegación del yo y el desinterés absoluto. Este logro no depende de ningún dogma, doctrina ni creencia. Ya seas cristiano, judío o gentil, no importa. ¿Eres desinteresado? Esa es la pregunta. Si lo eres, serás perfecto sin leer un solo libro religioso, sin ir a una sola iglesia o templo. Cada uno de nuestros yogas es capaz de hacer al hombre perfecto, incluso sin la ayuda de los demás, porque todos tienen el mismo objetivo a la vista. Los yogas del trabajo, de la sabiduría y de la devoción, todos son capaces de servir como medios directos e independientes para la consecución del moksha, la liberación. Solo los necios dicen que el trabajo y la filosofía son diferentes, no los sabios. Los sabios saben que, aunque aparentemente diferentes entre sí, al final llevan al mismo objetivo de la perfección humana. En el próximo capítulo exploraremos el ideal de la libertad total, la meta última del Karma Yoga. Namaste. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 7.
La libertad. Además de significar trabajo, hemos dicho que psicológicamente la palabra karma también implica causalidad. Todo trabajo, toda acción, todo pensamiento que produce un efecto se llama karma. Así, la ley del karma significa la ley de la causalidad, de la causa inevitable y su consecuencia. Donde quiera que haya una causa, debe producirse un efecto. Esta necesidad no puede resistirse. Y esta ley del karma, según nuestra filosofía, es verdadera en todo el universo. Todo lo que vemos, o sentimos, o hacemos, toda acción que existe en algún lugar del universo, siendo por un lado el efecto del trabajo pasado, se convierte a su vez en causa y produce su propio efecto. Es necesario considerar junto con esto qué significa la palabra ley. Por ley se entiende la tendencia de una serie a repetirse. Cuando vemos que un evento sigue a otro, o que a veces ocurren simultáneamente, esperamos que esta secuencia o coexistencia se repita. Nuestros antiguos filósofos de la escuela Nyaya llamaban a esta ley con el nombre de Vyapti. Según ellos, todas nuestras ideas sobre la ley se deben a la asociación. Una serie de fenómenos se asocia con las cosas en nuestra mente de una manera más o menos invariable, de modo que todo lo que percibimos en cualquier momento es referido inmediatamente a otros hechos en la mente. En el mundo externo, la idea de ley es la misma que en el interno. La expectativa de que un fenómeno particular será seguido por otro y que la serie se repetirá. Realmente hablando, la ley no existe en la naturaleza. Es un error práctico decir que la gravedad existe en la Tierra, o que hay alguna ley que existe objetivamente en algún lugar de la naturaleza. La ley es el método, la manera en que nuestra mente comprende una serie de fenómenos. Está todo en la mente. Ciertos fenómenos que ocurren uno tras otro o juntos, seguidos de la convicción de la regularidad de su recurrencia, constituyen lo que llamamos ley. La siguiente pregunta a considerar es, ¿qué queremos decir con que la ley es universal? Nuestro universo es esa porción de la existencia que se caracteriza por lo que los psicólogos sánscritos llaman Desha Kala Nimitta, o lo que la psicología occidental conoce como espacio, tiempo y causalidad. Este universo es solo una parte de la existencia infinita. Se deduce necesariamente que la ley solo es posible dentro de este universo condicionado. Más allá de él, no puede haber ninguna ley. Cuando hablamos del universo, solo nos referimos a esa porción de la existencia que está limitada por nuestra mente, el universo de los sentidos, que podemos ver, sentir, tocar, escuchar, pensar, imaginar. Solo esto está bajo la ley. Más allá de ello, la existencia no puede estar sujeta a la ley, porque la causalidad no se extiende más allá del mundo de nuestras mentes. Cualquier cosa, más allá del alcance de nuestra mente y nuestros sentidos, no está ligada por la ley de la causalidad. Es sólo cuando el ser, o la existencia, se moldea en nombre y forma, que obedece a la ley de la causalidad. Por tanto, vemos de inmediato que no puede haber tal cosa como el libre albedrío. Las mismas palabras son una contradicción, porque la voluntad es lo que conocemos, y todo lo que conocemos está dentro de nuestro universo, y todo lo que está dentro de nuestro universo está moldeado por las condiciones de espacio, tiempo y causalidad. Todo lo que conocemos, o podemos conocer, debe estar sujeto a la causalidad, y lo que obedece a la ley de la causalidad no puede ser libre. Es actuado por otros agentes y se convierte en causa a su vez. Pero aquello que se ha convertido en la voluntad, que no era la voluntad antes, pero que al caer en este molde de espacio, tiempo y causalidad,
se convirtió en la voluntad humana, es libre, y cuando esta voluntad salga de este molde de espacio, tiempo y causalidad, será libre de nuevo. De la libertad viene y se moldea en esta esclavitud, y sale y vuelve a la libertad. La pregunta ha sido planteada acerca de dónde viene este universo, en quién descansa y a dónde va, y la respuesta ha sido dada. De la libertad viene, en la esclavitud descansa, y vuelve a esa libertad. Entonces, cuando hablamos del hombre como no siendo otro que ese ser infinito que se manifiesta, queremos decir que solo una pequeña parte del mismo es el hombre. Este cuerpo y esta mente que vemos son solo una parte del todo, solo un punto del ser infinito. Todo este universo es solo una mota del ser infinito. Y todas nuestras leyes, nuestras esclavitudes, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras felicidades y nuestras expectativas, son solo dentro de este pequeño universo. Todo nuestro progreso y regresión están dentro de su pequeña órbita. Para adquirir libertad, tenemos que ir más allá de las limitaciones de este universo. No puede encontrarse aquí el equilibrio perfecto, o lo que los cristianos llaman la paz que sobrepasa todo entendimiento. No puede obtenerse en este universo, ni en el cielo, ni en ningún lugar a donde pueda ir nuestra mente, donde los sentidos puedan sentir, o que la imaginación pueda concebir. Ningún lugar así puede darnos esa libertad, porque todos esos lugares estarían dentro de nuestro universo, y está limitado por el espacio, el tiempo y la causalidad. Puede haber lugares más etéreos que esta nuestra tierra, donde los disfrutes sean más intensos. Pero incluso esos lugares deben estar en el universo y, por tanto, en esclavitud a la ley. Así que tenemos que ir más allá. Y la verdadera religión comienza donde termina este pequeño universo. Estas pequeñas alegrías, tristezas y conocimiento de cosas terminan ahí y comienza la realidad. Hasta que abandonemos la sed de vida, el fuerte apego a esta nuestra existencia transitoria y condicionada, no tenemos esperanza de captar ni siquiera un vislumbre de esa libertad infinita más allá. Por tanto, hay solo una manera de alcanzar esa libertad que es el objetivo de todas las aspiraciones más nobles de la humanidad. Y esa es renunciando a este pequeño universo, renunciando a esta tierra, renunciando al cielo, renunciando al cuerpo, renunciando a la mente, renunciando a todo lo que es limitado y condicionado. Si abandonamos nuestro apego a este pequeño universo de los sentidos o de la mente, seremos libres de inmediato. La única manera de salir de la esclavitud es ir más allá de las limitaciones de la ley, ir más allá de la causalidad. Pero es muy difícil abandonar el aferramiento a este universo. Pocos lo logran. Hay dos maneras de hacerlo que se mencionan en nuestros libros. Una se llama neti. Neti, que significa no esto, no esto. La otra se llama iti, que significa esto. La primera es la manera negativa y la segunda es la manera positiva. La manera negativa es la más difícil. Solo es posible para los hombres de mentes muy excepcionales y voluntades gigantescas, que simplemente se paran y dicen, no, no tendré esto. Y la mente y el cuerpo obedecen su voluntad y salen exitosos. Pero tales personas son muy raras. La gran mayoría de la humanidad elige el camino positivo, el camino a través del mundo, haciendo uso de todas las esclavitudes mismas para romper esas mismas esclavitudes. Este es también un tipo de renuncia, solo que se hace lenta y gradualmente, conociendo las cosas, disfrutándolas y así obteniendo experiencia y conociendo la naturaleza de las cosas, hasta que la mente las deja ir a todas por último y se vuelve desapegada.
La primera manera de obtener el no apego es a través del razonamiento. La segunda manera es a través del trabajo y la experiencia. La primera es el camino del Jnana Yoga y se caracteriza por la negativa a hacer ningún trabajo. La segunda es la del Karma Yoga, en la que no hay cese del trabajo. Todos deben trabajar en el universo. Solo aquellos que están perfectamente satisfechos con el ser, cuyos deseos no van más allá del ser, cuya mente nunca se aparta del ser, para quienes el ser es todo en todo, solo ellos no trabajan. Los demás deben trabajar. Una corriente que desciende por su propia naturaleza cae en un hueco y forma un torbellino, y después de correr un poco en ese torbellino, emerge de nuevo en forma de corriente libre para seguir sin obstáculos. Cada vida humana es como esa corriente. Se mete en el torbellino, se involucra en este mundo de espacio, tiempo y causalidad. Da vueltas un poco, gritando mi padre, mi hermano, mi nombre, mi fama, y así sucesivamente. Y al final emerge de él y recupera su libertad original. Todo el universo hace eso, ya sea que lo sepamos o no, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Todos estamos trabajando para salir del sueño del mundo. La experiencia del hombre en el mundo es para permitirle salir de su torbellino. ¿Qué es el Karma Yoga? El conocimiento del secreto del trabajo. Vemos que todo el universo está trabajando. ¿Para qué? Para la salvación, para la libertad, desde el átomo hasta el ser más elevado, trabajando para el mismo fin. Libertad para la mente, para el cuerpo, para el espíritu. Todas las cosas siempre intentan obtener libertad, huyendo de la esclavitud. El Karma Yoga hace de la ciencia el trabajo. Aprendemos por él cómo utilizar mejor todos los mecanismos de este mundo. El trabajo es inevitable, tiene que ser así. Pero debemos trabajar para el propósito más elevado. El Karma Yoga nos hace admitir que este mundo es un mundo de 5 minutos, que es algo por lo que tenemos que pasar, y que la libertad no está aquí, sino que solo se encuentra más allá. Para encontrar la salida de las esclavitudes del mundo, tenemos que atravesarlo lenta y seguramente. ¿Qué dice el Karma Yoga? Trabaja incesantemente, pero renuncia a todo apego al trabajo. No te identifiques con nada. Mantén libre tu mente. Todo esto que ves, los dolores y las miserias, son solo las condiciones necesarias de este mundo. La pobreza y la riqueza y la felicidad son solo momentáneas. No pertenecen en absoluto a nuestra naturaleza real. Nuestra naturaleza está mucho más allá de la miseria y la felicidad, más allá de todo objeto de los sentidos, más allá de la imaginación. Y sin embargo, debemos seguir trabajando todo el tiempo. La miseria viene a través del apego, no a través del trabajo. Tan pronto como nos identificamos con el trabajo que hacemos, nos sentimos miserables, pero si no nos identificamos con él, no sentimos esa miseria. Nunca digas mío. Cada vez que digamos que una cosa es mía, la miseria llegará de inmediato. No digas ni siquiera mi hijo en tu mente. Posee al hijo, pero no digas mío. Si lo haces, vendrá la miseria. No digas mi casa, no digas mi cuerpo. Toda la dificultad está ahí. El cuerpo no es tuyo, ni mío, ni de nadie. Estos cuerpos vienen y van por las leyes de la naturaleza, pero nosotros somos libres, estando como testigos. Entonces el Karma Yoga dice, primero, destruye la tendencia a proyectar este tentáculo del egoísmo, y cuando tengas el poder de controlarlo, reténlo y no permitas que la mente entre en los caminos del egoísmo. Luego puedes salir al mundo y trabajar todo lo que puedas. Mézclate en todas partes. Ve a donde gustes. Nunca serás contaminado por el mal. Está la hoja de loto en el agua.
El agua no puede tocarla y adherirse a ella. Así serás tú en el mundo. Esto se llama vairagya, desapasionamiento o no apego. Sin el no apego, no puede haber ningún tipo de yoga. El no apego es la base de todos los yogas. Hay dos maneras de renunciar a todo apego. Una es para aquellos que no creen en Dios ni en ninguna ayuda exterior. Están librados a sus propios recursos. Simplemente tienen que trabajar con su propia voluntad, con los poderes de su mente y su discernimiento. Para aquellos que creen en Dios hay otra manera, mucho menos difícil. Ofrecen los frutos del trabajo al Señor, trabajan y nunca se apegan a los resultados. Todo lo que ven, sienten, escuchan o hacen es para Él. Para cualquier buena obra que hagamos, no reclamemos ningún elogio ni beneficio. Es del Señor. Ofrece los frutos a Él. Que el trabajo que hagas hoy sea una ofrenda completa. El Karma Yoga enseña que la idea ordinaria del deber está en el plano inferior. Sin embargo, todos tenemos que cumplir nuestro deber. La única libertad verdadera es ser desapegados y trabajar como seres libres, ofreciendo todo el trabajo a Dios. Busca ningún elogio, ninguna recompensa, por nada de lo que hagas. Tan pronto como realizamos una buena acción, empezamos a desear crédito por ella. Los hombres más grandes del mundo han pasado desapercibidos. Los Budas y los Cristos que conocemos son solo héroes de segundo orden en comparación con los hombres más grandes, de los que el mundo nada sabe. Cientos de estos héroes desconocidos han vivido en cada país, trabajando en silencio. En silencio viven y en silencio pasan, y con el tiempo sus pensamientos encuentran expresión en Budas y Cristos. Los hombres más elevados no buscan obtener ningún nombre ni fama de su conocimiento. Dejan sus ideas al mundo. No presentan ninguna reclamación para sí mismos. Toda su naturaleza se encoge ante tal cosa. Son los puros sattvikas que nunca pueden causar ningún revuelo, sino que simplemente se derriten en amor. Da todos los frutos del trabajo. Haz el bien por el bien mismo. Solo entonces llegará el no apego perfecto. Los lazos del corazón se romperán así, y cosecharemos la libertad perfecta. Esta libertad es en verdad el objetivo del Karma Yoga. En el próximo capítulo exploraremos el ideal más elevado del Karma Yoga. Namaste. Karma Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 8. El ideal del Karma Yoga. La idea más grandiosa en la religión del Vedanta es que podemos alcanzar el mismo objetivo por diferentes caminos, y estos caminos los he generalizado en 4, a saber, los del trabajo, el amor, la psicología y el conocimiento. Pero debes recordar al mismo tiempo que estas divisiones no están muy marcadas ni son completamente excluyentes entre sí. Cada una se mezcla con las demás, pero de acuerdo con el tipo que prevalece, nombramos las divisiones. Hemos encontrado que, al final, todos estos 4 caminos convergen y se vuelven uno. Todas las religiones y todos los métodos de trabajo y adoración nos llevan a un mismo y único objetivo. Ese objetivo es la libertad tal como yo la entiendo. Todo lo que percibimos a nuestro alrededor está luchando hacia la libertad. Desde el átomo hasta el hombre, desde la partícula de materia inerte y sin vida hasta la existencia más elevada en la Tierra, el alma humana, todo el universo, es de hecho el resultado de esta lucha por la libertad. En todas las combinaciones, cada partícula intenta seguir su propio camino, huir de las otras partículas, pero las demás la retienen. Nuestra Tierra intenta alejarse del Sol y la Luna de la Tierra. Todo tiene tendencia a la dispersión infinita. Todo lo que vemos en el universo
tiene como base esta única lucha hacia la libertad. Es bajo el impulso de esta tendencia que el santo reza y el ladrón roba. Cuando la línea de acción tomada no es la adecuada, la llamamos mal. Y cuando la manifestación de ella es adecuada y elevada, la llamamos bien. Pero el impulso es el mismo, la lucha hacia la libertad. El santo está oprimido por el conocimiento de su condición de esclavitud y quiere liberarse de ella. Así que adora a Dios. El ladrón está oprimido por la idea de que no posee ciertas cosas e intenta librarse de esa carencia. Así que roba. La libertad es el único objetivo de toda la naturaleza, consciente o inconsciente, y conscientemente o inconscientemente, todo está luchando hacia ese objetivo. La libertad que busca el santo es muy diferente de la que busca el ladrón. La libertad que ama el santo lo lleva al disfrute de la bienaventuranza infinita e indescriptible, mientras que aquella en la que el ladrón ha puesto su corazón solo forja otras cadenas para su alma. En toda religión se encuentra la manifestación de esta lucha hacia la libertad. Es el fundamento de toda moralidad del desinterés, que significa librarse de la idea de que los hombres son lo mismo que su pequeño cuerpo. Cuando vemos a un hombre haciendo buenas obras, ayudando a otros, significa que no puede estar confinado dentro del círculo limitado del yo y lo mío. No hay límite para este salir del egoísmo. Todos los grandes sistemas de ética predican el desinterés absoluto como objetivo, suponiendo que un hombre pueda alcanzar este desinterés absoluto. ¿Qué le sucede? Ya no es más el pequeño señor fulano de tal. Ha adquirido expansión infinita. La pequeña personalidad que tenía antes se ha perdido para él para siempre. Se ha vuelto infinito. Y el logro de esta expansión infinita es en verdad el objetivo de todas las religiones y de todas las enseñanzas morales y filosóficas. El Karma Yoga es el alcanzar a través del trabajo desinteresado esa libertad que es el objetivo de toda la naturaleza humana. Toda acción egoísta, por tanto, retarda el alcanzar el objetivo, y toda acción desinteresada nos lleva hacia el objetivo. Por eso, la única definición que puede darse de moralidad es esta: lo que es egoísta es inmoral, y lo que es desinteresado es moral. Ahora viene la siguiente pregunta: ¿qué es este trabajo? ¿Qué es este hacer el bien al mundo? ¿Podemos hacer bien al mundo? En un sentido absoluto, no. En un sentido relativo, sí. No puede hacerse ningún bien permanente o duradero al mundo. Si pudiera hacerse, el mundo no sería este mundo. Podemos saciar el hambre de un hombre durante 5 minutos, pero volverá a tener hambre. Cada placer con el que le proporcionamos a un hombre puede verse como momentáneo. Nadie puede curar permanentemente esta fiebre recurrente de placer y dolor. No podemos añadir felicidad a este mundo. Del mismo modo, tampoco podemos añadirle dolor. La suma total de las energías del placer y el dolor que se muestran aquí en la tierra será la misma siempre. Solo la empujamos de este lado al otro y de aquel lado a este, pero permanecerá igual, porque permanecer así es su misma naturaleza. Este flujo y reflujo, este subir y bajar, es la misma naturaleza del mundo. La lámpara se consume constantemente y eso es su vida. Si quieres tener vida, tienes que morir cada momento por ella. La vida y la muerte son solo diferentes. Expresiones de la misma cosa vista desde diferentes puntos de vista. Son el caer y el subir de la misma ola, y los dos forman un todo. Uno mira el lado del caer y se vuelve pesimista. Otro mira el lado del subir y se vuelve optimista. La siguiente idea que tomamos es la idea de igualdad. No puede haber igualdad absoluta en este mundo. ¿Cómo podemos ser todos iguales aquí?
Este tipo imposible de igualdad implica la muerte total. ¿Qué hace que el mundo sea lo que es? El desequilibrio. En el estado primordial, que se llama caos, hay equilibrio perfecto. ¿Cómo vienen, entonces, todas las fuerzas formativas del universo? A través de la lucha, la competencia, el conflicto. Si todas las partículas de materia estuvieran en equilibrio, ¿habría entonces algún proceso de creación? La desigualdad es la misma base de la creación. Al mismo tiempo, las fuerzas que luchan por obtener igualdad son tanto una necesidad de la creación como las que la destruyen. La igualdad absoluta, que significa un equilibrio perfecto de todas las fuerzas en lucha en todos los planos, nunca puede estar en este mundo. Antes de alcanzar ese estado, el mundo se habrá vuelto completamente inadecuado para cualquier tipo de vida. Encontramos, por tanto, que todas estas ideas del milenio y de la igualdad absoluta no solo son imposibles, sino que si tratamos de llevarlas a cabo, nos llevarán seguramente al día de la destrucción. Sin embargo, la idea de realizar el milenio es un gran motor de fuerza, así como la desigualdad es necesaria para la creación misma. La lucha para limitarla también es necesaria. Si no hubiera lucha por ser libre y volver a Dios, tampoco habría creación. Este mundo con sus ruedas dentro de ruedas es un mecanismo terrible. Si ponemos nuestras manos en él, tan pronto como somos atrapados, estamos perdidos. Hay solo dos maneras de salir de él. Una es renunciar a todas las preocupaciones con la máquina, dejarla ir y mantenerse al margen, abandonar nuestros deseos. Eso es muy fácil de decir, pero casi imposible de hacer. La otra manera es sumergirse en el mundo y aprender el secreto del trabajo. Y ese es el camino del Karma Yoga. No huyas de las ruedas de la máquina del mundo, sino mantente dentro de ella y aprende el secreto del trabajo. A través del trabajo adecuado, hecho desde adentro, también es posible salir. A través de esta maquinaria misma está el camino de salida. El Karma Yogi pregunta por qué necesitas ningún motivo para trabajar que no sea el amor innato a la libertad. Ve más allá de los motivos mundanos comunes. Al trabajo tienes derecho, pero no a sus frutos. El hombre puede entrenarse para saber eso y practicarlo. Cuando la idea de hacer el bien se convierta en parte de su propio ser, entonces no buscará ningún motivo exterior. Hagamos el bien porque es bueno hacer el bien. Quien hace buenas obras incluso para llegar al cielo, se ata a sí mismo. Dice el Karma Yogi. Cualquier trabajo que se haga con el más mínimo motivo egoísta, en lugar de hacernos libres, forja una cadena más para nuestros pies. Así que la única manera es renunciar a todos los frutos del trabajo, ser desapegados de ellos. Sabe que este mundo no somos nosotros, ni nosotros somos este mundo, que realmente no somos el cuerpo, que realmente no trabajamos, somos el ser, eternamente en reposo y en paz. ¿Por qué deberíamos estar atados por nada? Cada buena obra que hacemos, sin ningún motivo ulterior, en lugar de forjar una nueva cadena, romperá uno de los eslabones de las cadenas existentes. Cada buen pensamiento que enviamos al mundo sin pensar en ningún retorno, se almacenará allí y romperá un eslabón en la cadena, y nos hará cada vez más puros. Y permíteme decirte en conclusión algunas palabras sobre un hombre que llevó realmente esta enseñanza del Karma Yoga a la práctica. Ese hombre es Buda. Es el único hombre que llevó esto a la práctica perfecta. Todos los profetas del mundo, con la excepción de Buda, tenían motivos externos para moverlos a la acción desinteresada. Buda es el único profeta que dijo: «No me importa conocer tus diversas teorías sobre Dios.
¿De qué sirve discutir todas las doctrinas sutiles sobre el alma? Haz el bien y sé bueno, y esto te llevará a la libertad y a cualquier verdad que exista. En la conducta de su vida, fue absolutamente sin motivos personales. ¿Y qué hombre trabajó más que él? Muéstrame en la historia un personaje que haya soarado tan alto sobre todos. Toda la raza humana no ha producido más que un personaje así, una filosofía tan elevada, una simpatía tan amplia. Este gran filósofo, que predicaba la filosofía más elevada, tenía, sin embargo, la simpatía más profunda por los animales más humildes, y nunca presentó ninguna reclamación para sí mismo. Él es el karma yogi ideal, actuando enteramente sin motivo, y la historia de la humanidad lo muestra como el hombre más grande que haya nacido jamás. Sin comparación, la combinación más grande de corazón y cerebro que haya existido nunca, el mayor poder del alma que se haya manifestado alguna vez. Fue el primero en atreverse a decir: no creáis porque se produzcan algunos viejos manuscritos, no creáis porque sea la creencia de vuestro país, porque os han hecho creer desde la infancia, sino razonadlo todo, y después de haberlo analizado, si encontráis que hará el bien a uno y a todos, creedlo, vivid de acuerdo con ello, y ayudad a otros a vivir de acuerdo con ello. Trabaja mejor quien trabaja sin ningún motivo, ni por dinero, ni por fama, ni por nada más. Y cuando un hombre pueda hacer eso, será un Buda, y de él emanará el poder de trabajar de tal manera que transformará el mundo. Este hombre representa el ideal más elevado del Karma Yoga. Que el trabajo que hagas hoy sea una ofrenda de amor. Namaste.